Sean bienvenidos. Continuamos estudiando las pruebas de hipótesis sobre proporciones en unidades Z. En esta oportunidad vamos a revisar un segundo ejemplo, el cual dice de la siguiente manera. El área de recursos humanos de una empresa tiene registrado que el año pasado 55% de los trabajadores deseaban cambiarse del área laboral a la que pertenecían. Este año se hizo un gran número de cambios de personal entre las áreas, por lo que se espera que aquel porcentaje haya disminuido. Se toma una muestra aleatoria de 90 empleados y se encuentra que 40 continúan en la posición de querer cambiar de área. Determine si realmente menos trabajadores quieren cambiarse de área a comparación del año pasado, con un nivel de significancia de 0.05. Tenemos entonces este problema que de nuevo está relacionado con una situación del contexto, en este caso con la situación laboral de los empleados de una empresa. Entonces tenemos por acá el párrafo con toda esa información y vamos a desglosar para extraer aquella que sea de interés para resolver el problema que acá tenemos. Entonces, dentro de los datos, observamos que al inicio se nos proporciona este valor 55%, este porcentaje, que es la proporción P mayúscula, es decir, la de las personas que en realidad deseaban cambiarse de área laboral. Luego, asociado con este valor o este porcentaje de personas que querían cambiarse de área, entonces también viene un valor o un porcentaje de personas que no querían cambiarse de área, que querían seguir en su mismo sitio, en su misma área. Entonces, esta sería la proporción Q, que simplemente es el complemento. En este caso, el 45%. Y en ambos casos ahí tenemos sus formas decimales. En este tipo de pruebas de hipótesis siempre es necesario obtener los valores de P y Q mayúsculas, es decir, las proporciones poblacionales. Luego entonces identificamos que a partir de esa información se realizó una investigación tomando una muestra de 90 empleados, por tanto N es igual a 90 y se encuentra que 40 de esas personas continúan en la posición de querer cambiar de área. Entonces la proporción aquí la vamos a formar por medio de una fracción que nos quedaría 40 sobre 90. Entonces 40 los que cumplen la característica de querer cambiarse de el total de la muestra, que son 90. Entonces efectuamos esa división y ahí obtenemos su forma decimal. El nivel de significación para esta prueba es de 0.05. Luego establecemos acá los pasos. En un primer momento formulamos la hipótesis nula y alterna o alternativa. Nuestra hipótesis nula, recordemos, siempre va a llevar la igualdad entre la proporción P de nuestro interés, 55%. Entonces decimos en nuestra hipótesis nula que P es igual a 0.55. Luego, según la indicación, lo que queremos comprobar es si realmente menos trabajadores quieren cambiarse de área a comparación del año pasado. Entonces, como acá dice que nos interesa saber si ahora la cantidad o la proporción de trabajadores ahora es menor que antes. Entonces, eso pues nos da la pauta para plantear la hipótesis, en este caso como la alternativa como P es menor a 0.55, que sería la hipótesis que vamos a aceptar en caso que debamos rechazar la hipótesis nula. Luego, entonces, vamos a el paso número 2, que consiste en seleccionar o identificar el estadístico, en este caso, perdón, el nivel de significancia, que es de 0.05. Entonces, ese pues lo obtenemos de la información del problema. Luego, en el paso número 3, seleccionamos el estadístico de prueba. Vamos a utilizar Z porque se trata de una muestra grande.
Y vamos al paso número 4 a formular una regla de decisión en base a los datos que vamos colocando por acá. Primero, por cómo está formulada nuestra hipótesis alternativa que lleva por ahí el signo de menor, sabemos que esta es una prueba de cola izquierda. Entonces, tenemos por ahí nuestro gráfico relacionado con la prueba. Sabemos que por acá el espacio en blanco es la región de aceptación, la que tenemos en color rojo es la región de rechazo y el nivel de significancia es precisamente el área que hay en esa zona que está marcada en rojo, que en este caso es de 0.05. No hay necesidad de efectuar una división entre dos porque el área queda en una sola de las colas de la gráfica. En el centro de la distribución está la media. De la media hacia la derecha tenemos 0.5 de área. Y de la media hasta el valor crítico en el lado izquierdo tenemos 0.45, que resulta de restar 0.5 menos 0.05. Entonces ahí podemos observar que con la tabla vamos a determinar para 0.45 qué valor de z es el que nos limita esas regiones de rechazo y de aceptación. Entonces buscamos en la tabla y ahí vamos a obtener que eso es 1.65. Sin embargo, por ser de cola izquierda, entonces ese z lo tomamos como negativo, menos 1.65. Entonces ahí podemos observar que si un valor de z que obtengamos para poder aceptar la hipótesis nula, ese valor de z debería caer a la derecha de menos 1.65. Si cae a la izquierda de ese valor, entonces cae en región de rechazo y por tanto debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. En base a eso que hemos visto en el gráfico, entonces definimos nuestra regla de decisión diciendo que se aceptará la hipótesis nula cuando z sea mayor a menos 1.65. En caso contrario, la vamos a rechazar y vamos a aceptar la alternativa. En el paso número 5, entonces vamos a calcular z en base a los datos muestrales que hemos obtenido. Primero, calculando el error estándar con esta fórmula que acá tenemos, que es la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Entonces, recordemos estos valores de P y Q son los parámetros, es decir, los valores relacionados con la población, entonces son los datos en mayúscula. Ahí los tomamos y sustituimos con N igual a 90, que es el tamaño de elemento, el número de elementos que tenía la muestra. De esta forma obtenemos que el error estándar para este caso es 0.0524. Luego procedemos al cálculo del estadístico Z por medio de esta fórmula. Acá entonces restamos la proporción muestral P minúscula menos la proporción poblacional P mayúscula y dividimos entre el error estándar. De esa forma entonces sustituimos P minúscula. Acá lo tenemos en la información, equivale a 0.4444. Si nos fijamos en la parte de esta proporción, resultó de hacer una comparación o una fracción 40 sobre 90. Y en este caso, que nos da una expresión decimal con decimales infinitos, entonces lo recomendable es que en esta proporción muestral se tome hasta un máximo de 4 decimales. Entonces eso es justamente lo que hemos hecho acá y hacemos las sustituciones correspondientes para P minúscula, P mayúscula, el error estándar. Luego obtenemos el resultado de esa operación y de esta forma podemos darnos cuenta que Z es menos 2.02. Entonces este valor lo vamos a comparar según la regla de decisión. Acá tenemos en el cuadro a la izquierda que la hipótesis nula la vamos a aceptar cuando Z sea mayor a menos 1.65. Si es mayor la aceptamos, si no la rechazamos. Entonces comparando podemos darnos cuenta que este Z que hemos obtenido es menor a menos 1.65. En otras palabras, entonces este Z cae en región de rechazo. Entonces esa va a ser nuestra decisión. Rechazar la hipótesis nula y por tanto aceptar la alternativa. Y si estamos aceptando la alternativa, acá tenemos planteada esa hipótesis, lo que estamos aceptando es que ahora
la proporción ha disminuido, es decir, que ahora la proporción de trabajadores que quieren cambiarse de área laboral ahora es menor a 0,55 o de otra forma es menor al 55%. Entonces, esa sería nuestra decisión. Ahora son menos los trabajadores que quieren cambiarse de área. Entonces, de esta forma, pues hemos resuelto esta situación que, como repito, tiene que ver con una situación de contexto. Y hemos mantenido siempre la secuencia de los 5 pasos al desarrollar la prueba de hipótesis, ahora pues con proporciones.